Esta mañana me acompaña Jorge León, él es abogado de familia y hoy vamos a hablar un tema sumamente interesante y por supuesto viene a despejar dudas. El tema es las pensiones alimenticias. Bienvenido a Next Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Javi. Gracias. Licenciado, ¿qué son las pensiones alimenticias? ¿Cómo no? Esa es una pregunta bastante técnica, sin embargo hay que darle una respuesta bastante simple. Porque las pensiones alimenticias no son más que la obligación que tiene un familiar de satisfacer las necesidades básicas de un beneficiario que también es otro familiar. No necesariamente es de padres a hijos, también puede ser entre hermanos, también puede ser entre esposos. Por eso es que usamos el concepto de beneficiario, pero generalmente es de padres a hijos. ¿Cómo se puede determinar una pensión alimenticia de manera global? Ya que pues está comentando que no solamente tiene que ser de padres a hijos, sino que también podría ser de un esposo a una esposa, de un hermano a otro hermano. Entonces, ¿cómo se puede determinar el pago de una pensión alimenticia? Mire, es importante que tengamos claro que en Panamá no existe una tabla que diga porque usted gana tanto y yo gasto tanto, la pensión alimenticia es X. No, en Panamá se sigue el criterio de la proporcionalidad. Es decir, que tenemos que tomar lo que son los ingresos de la persona obligada versus los gastos de la persona beneficiaria y en base a eso hacer una proporción y allí se establece entonces cuánto es el monto a pagar. ¿Qué pasa si una de las partes no cumple con el pago de pensión alimenticia? Muy buena pregunta. El no pago de pensiones alimenticias genera lo que se conoce comúnmente como el desacato. El desacato no es más que la orden del juez de sancionar a la persona que no cumplió la pensión alimenticia mientras dure la renuencia a pagar esa pensión alimenticia. Pero no hay cárcel por deuda civil, o sea que realmente tendría que pagar lo que está determinado en ese mes, lo paga y realmente, ¿qué pasa luego? Porque esto puede ser recurrente, licenciado. La pensión alimenticia es la excepción a esa norma que usted acaba de señalar. Okay. Sí hay cárcel hasta 30 días de prisión por el no pago de la pensión alimenticia. Pero la que se debe durante el mes. Correcto. 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 Si al mes siguiente usted no pagó de nuevo, entonces la parte tendrá que ir nuevamente a denunciarlo y le generarán otra orden de arresto. Y así nos podemos ir, si usted no pagó pensión alimenticia en un año, entonces usted puede tener 12 órdenes de arresto distintas, uno por cada mes que no pagó. Pero hay pensiones alimenticias, licenciado, que pueden estar acumuladas durante años. Yo pues he escuchado de casos de que hay pensiones alimenticias que se han acumulado y pueden ser, no sé, $20.000, $15.000, en pensiones alimenticias atrasadas estoy hablando. Sí, efectivamente eso ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Y es lamentable, disculpe que lo interrumpa, porque es lamentable porque al final, en el caso de la que se vea, si es para el menor, si es para un hermano o si es para una esposa, al final está una persona afectada, pero realmente las leyes están, pero no se aplican de la manera adecuada. Sí, lastimosamente el procedimiento de la pensión alimenticia es bastante complejo. Mire, usted por ejemplo no sabe que la pensión alimenticia no necesita abogado. Las personas pueden ir directamente, sin un abogado, ante los juzgados de familia, ante los juzgados de niñez, ante la casa de paz y pedir una pensión alimenticia. Sin embargo, ejecutarla ya es un proceso un poco más complejo y por eso es que nosotros recomendamos por lo menos que las partes se orienten al menos al momento de hacer un proceso, porque para cobrar esa pensión alimenticia entonces habría que abrir otro proceso ahora de índole ejecutiva, para entonces poder poner un secuestro, para entonces poder abarcar bienes de la persona y cobrar esa cantidad de dinero. Realmente son muchísimas preguntas que las personas seguramente tienen, licenciado, y una de ellas es cuando hay menores en medio de un divorcio, entonces cuando se va a aplicar la pensión alimenticia. ¿Qué pasa si que el padre que tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia, pues simplemente dice, no tengo capacidad económica, no tengo trabajo, no puedo pagar la pensión alimenticia? ¿Quién se haría cargo de eso? Porque al final el menor tiene que ir a la escuela, tiene que comer, hay que cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, cómo no, Katy. Mira, la ley prevé esa situación. Si las partes no pagan, pues como le dije anteriormente, será sancionado con prisión, ¿no? Y así seguirá siendo sancionado con pena de prisión mientras no pague. Cosa distinta es si la persona desaparece o no está, entonces se le puede demandar a los padres de la persona, que serían los abuelos del niño. Justamente en eso iba enfocado pues la pregunta, porque había escuchado, o bueno, pues está en la ley que si no
no es el padre o la madre, la persona que tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia, podría ser algún familiar pues cercano, y en este caso los abuelos. Sí, correcto. Asimismo es, la ley te establece el orden de prelación de las personas obligadas a pagar la pensión alimenticia, pero se trata siempre que sea el obligado directo quien trate de satisfacer la obligación. Licenciado, me estoy quedando ya sin tiempo, pero una pregunta pues muy importante que tengo acá que me gustaría pues hacérsela es importante al momento del divorcio que las partes establezcan la guardacrianza del menor para que luego no exista algún tipo de problema durante los años siguientes? Sí, es importante establecer que la guardacrianza es un proceso aparte del divorcio, aparte de la pensión alimenticia. Okay. Sería un tercer proceso, ¿no? Y siempre recomendamos definitivamente que debe establecerse tanto la guarda y crianza como el régimen de visita para el padre que no tiene la guardacrianza. ¿Qué pasa si no se establece la guardacrianza ni el régimen de visitas? Y porque dicen los padres, tenemos una relación muy buena, entonces no lo consideramos necesario. Sin embargo, puede ocurrir algo durante los años posteriores y realmente se dan cuenta que sí era necesario. ¿Usted recomienda que es necesario restablecer la guardacrianza? Siempre recomendamos que se haga por medio de un acuerdo, preferiblemente al momento de darse la separación. Sin embargo, si pasa 1 año, 2 años después de la separación y entonces surge algún problema, la ley te permite acudir ante los tribunales de justicia y en ese momento exigir el proceso. Bien, gracias al licenciado Jorge León, abogado de familia, por habernos acompañado esta mañana en Next Noticias y hablarnos sobre las pensiones alimenticias, es tema sumamente importante. Seguramente vamos a tenerlo con nosotros en otra ocasión, ¿no?